Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos del Oriente. Qué gusto saludarlos como todos los miércoles a las 2 de la tarde. Aprovecho para enviarle de manera tardía un fuerte abrazo a todos los docentes que hacen posible la educación en este país. Y justo a propósito de esa fecha, vamos a abordar un tema que me parece muy interesante. Del otro lado del espejo, los derechos de los docentes. Los profesores son la figura fundamental para que el alumno desarrolle al máximo sus competencias y alcance los objetivos académicos establecidos. Es difícil pensar en una formación profesional efectiva sin pensar en los maestros. Sin embargo, la realidad contradice el discurso social. La pandemia ha revelado las carencias del sistema educativo que afectan al docente, así como los problemas de la interacción con los estudiantes, los padres de familia y las autoridades educativas. La progresividad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes parece estar opacando y poniendo en peligro de extinción a una de las piezas claves en el desarrollo de educación de nuestro país, la docencia. ¿Qué problemática enfrenta la docencia en el contexto de pandemia? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Los maestros tienen derechos? ¿Cuáles son y qué sentido tiene hablar de ellos? Para debatir este tema y llevarlo al siguiente nivel, me acompaña el maestro Gonzalo Campos Pizarro, quien estudió Derecho en la Universidad Marista, cuenta con más de 20 años de experiencia en Derecho Estratégico, en materias mercantil y constitucional, actualmente enfocado en el Derecho Educativo Nacional. Es docente de nivel medio superior y superior desde el año 2009, miembro de la organización internacional Mankin Project México, de la cual es coordinador del área jurídica. Orador con Queridos Educadores, un proyecto de la editorial española Grupo SM. Es activista en Embrión en torno a la creación de espacios seguros, inclusivos y libres de violencia en el entorno educativo a través del programa denominado Paz en la Escuela, Prevención, Actuación y Soluciones. Querido Gonzalo, qué gusto tenerte en este espacio, bienvenido. Igualmente, Fer, un honor estar por aquí compartiendo contigo. Muchas gracias por la invitación. El agradecido soy yo, desde luego. Gonzalo, he visto que estás metidísimo en el asunto de los derechos educativos, ¿no? Tanto de los niños, de los adolescentes, pero ahora le toca el turno a los docentes. Tú que has visto en general muchas escuelas del país, que has recorrido el territorio y que has pulsado el sentir de los docentes, incluso antes de la pandemia, ¿cómo ves esta problemática que enfrenta la docencia en el contexto de confinamiento? ¿Qué estás viendo en el entorno? Gracias, Fer. Sí, efectivamente, como bien lo mencionaste, estoy muy enfocado inicialmente cuando arranco con este programa de prevención, actuación y soluciones o este programa de paz. Me enfoqué particularmente en niños, niñas y adolescentes. Con base en ello empecé a desarrollar contenidos, tanto para darlos en talleres, pláticas. Por ahí me tocó una conferencia con papás, mamás y cuidadores. Y en uno de estos talleres, en una escuela del Estado de México, me decían: Gonzalo, agradecemos mucho que nos hayas compartido tu experiencia desde el enfoque de papá de dos niños, como maestro y como abogado de una institución educativa o de un par de instituciones educativas. Pero ¿qué hay de nosotros? Esto me lo dijo una maestra, repito, en el Estado de México. Me dice: ¿qué hay de nosotros y nosotras, los docentes, ¿no? Esto se replicó también en una escuela, bueno, más bien una congregación de ecónomas educadoras, hermanas o madres educadoras en Irapuato. Se concentraron cerca de 80 o 90 ecónomas, a las cuales también les compartí este taller de prevención en la docencia, y la respuesta, Fer, fue la misma. Agradecemos tu ponencia, pero ¿qué hay de nuestros derechos como maestras, como educadoras? Es así como surge, evidentemente, esta cartilla. Me comprometí con estas ecónomas, con ellas y con la maestra en el Estado de México a desarrollar esta cartilla, y ahora sí entrados en materia, porque se ha dado tanta importancia a los derechos del niño, la niña y los adolescentes, que los deberes de cuidado, lejos de que sean como una cuestión
ética es una cuestión forzada. Es decir, los docentes ya no nos atrevemos a hacer cumplir los deberes de nuestras alumnas y alumnos o a llamarles la atención para evitar sanciones contra nosotros y evidentemente para no incurrir en un problema con papá, con mamá, una queja, inclusive llegando al extremo del despido, ¿no? Repito, esta evolución, esta progresividad de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, con ello se ha llegado al extremo, Fer, de llevar a cabo quejas, denuncias contra docentes, y esto en términos del derecho civil se reputa como el abuso o el uso abusivo de un derecho. De ahí entonces que nace esta cartilla de los 10 derechos elementales que toda maestra o todo maestro debemos de conocer de forma elemental, ¿no? Claro, y viendo la cartilla que me compartiste, uno de los derechos con los que abres es el deber de respeto a la persona docente. Uno pensaría que el respeto a la persona era algo que uno daba por sentado, ¿no? Que el deber de crianza, digamos, era respetar a tus mayores, ¿no? Así es. Que te enseñaban desde muy pequeño. Pero ahora pareciera que esto se va diluyendo y que tiene que haber un derecho del docente a que sea respetado. ¿Me podrías hablar un poco de cómo lo estás perfilando? Sí, claro que sí, Fer. Actualmente, y digo actualmente porque tiene muy poquito esta disposición, hablo de la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, que data del año 2014. Esta ley, o en esta ley, es donde encontramos precisamente el deber de respeto a las personas, como un derecho de las personas, en este caso de docentes, maestras y maestros, como un derecho que nosotros tenemos frente al deber que tienen los cuidadores, tutores, tutrices, padres y madres de los alumnos. Esto, si bien es cierto, es que si nos remontamos todavía más allá al año de 1928, el Código Civil de 1928, que sigue vigente en la actualidad, establece los deberes de crianza. Bueno, sí, pero ¿cuáles son esos deberes de crianza? Como bien lo mencionas, Fer, pues sabemos, porque lo aprendimos en casa, que debemos de respetar a nuestros mayores. Pero así, porque nos lo enseñó papá, porque nos lo enseñó mamá, abuelita, tía. Pero hoy día, o a partir del 2014, ya es un deber de quien tiene la custodia de un menor o una menor de edad o de un adolescente, que se respete la persona, particularmente de los docentes. Esto, repito, lo encontramos en la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. ¿De acuerdo? Claro. Y bueno, si quieres vamos al segundo punto, al segundo derecho, que es el derecho sobre el entorno docente. Si quieres, podrías contarme un poco de ese derecho, explicárnoslo para ir como viendo algunos elementos que me parecen muy interesantes que se perfilan allí. Sí, aquí obviamente parece que ya es como una ¿cómo decirlo? Como algo en automático, que niños y niñas, inclusive adolescentes, pues tienen que respetar a sus mayores, ¿no? Parafraseándote, Fer. Sin embargo, hoy día, repito, ya está en una ley o ya está en una serie de disposiciones o normas jurídicas, una todavía más reciente, particularmente sobre los derechos del entorno docente. Existe ya una obligación a cargo de las y los educandos de respetar nuestra labor como docentes. Nosotros, al formar parte de una comunidad escolar, evidentemente tenemos el derecho a que las familias, alumnas y alumnos respeten, además de mi dignidad, de mi persona, mis pertenencias, que también me brinden un trato amable, honesto y cortés. ¿Dónde encontramos esta nueva, esta sí es súper novedosa disposición? ¿Dónde la encontramos? En la Ley General. Ajá, es la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Digo que es novedosa porque tiene
2019 a la fecha. En 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, esto lo conjugué, es decir, esta parte de la Ley General del Sistema para la carrera de maestras y maestros respecto del entorno del docente, lo conjugué también para lo relativo a esta parte del respeto a nuestra dignidad, lo conjugué con deberes, con una disposición administrativa que se llama deberes de las alumnas y los alumnos, correspondiente a lineamientos generales que establecen el marco de convivencia de la Secretaría de Educación Pública para educación básica y secundaria. Lo extraje de este lineamiento de la Secretaría de Educación Pública y lo aterricé porque, como tú y yo, Fer, sabemos, estamos en el sistema de Gire de la Universidad Nacional Autónoma de México y difícilmente vamos a encontrar un lineamiento de esta naturaleza. Por eso es que me permití exportarlo de este lineamiento de la Secretaría de Educación Pública y aterrizarlo en la cartilla para que conjugue con esta ley general para el sistema de la carrera de maestras y maestros, ¿no? Y es así como fui armando poco a poco, agarrándome o tomando de diversas disposiciones, valga la expresión, tomando de diversas disposiciones y aterrizándolo en la cartilla para hacerla como muy fácil de leer, de recordar inclusive, ¿no? Y eso por lo que refiere al derecho sobre el entorno docente, Fer. Claro, sí, ahí en ese mismo se menciona el asunto de la dignidad, como bien señalas, el asunto de las pertenencias, ¿no? O sea, las pertenencias del profesor, que me parecía un asunto también importante, porque, bueno, había casos, no en nuestra institución, desde luego, pero en otras instituciones en donde entran los jóvenes pues, al salón de maestros y quitan las propiedades así del profesor, ahí ven sus cosas, se las llevan, en fin, o sea, una cuestión ahí de, pues justo de falta de respeto, pero pues incluso de robo, ¿no? O sea, hay que decirlo de otra manera. Sí, sí, efectivamente, dicho como es, ¿no? Eso es robo o daño en propiedad ajena si se meten con el coche o del profesor o la profesora. Así es, ¿no? De tal manera que por eso también las pertenencias o en estas pertenencias pues entra todo el patrimonio, todo lo que se les ocurra o se nos ocurra que compremos como profesores o profesoras, eso forma parte de mi patrimonio. Mi computadora, mi teléfono, en fin, ¿no? Nuestros bienes. Claro, y eso me lleva al siguiente derecho. Muchas veces encontramos quejas de los padres de familia por cualquier situación que pueda presentarse, a veces con justificada razón, a veces me parece que no tanto, depende de la situación, desde luego. Sin embargo, hay un derecho que tú pones ahí, que es el derecho de abstención. ¿A qué haces referencia con eso? Sí, de acuerdo, Fer. Voy a partir de una base. La docencia, o bueno, quiero decir antes, la educación en México es pública. La constitución política de nuestro país permite que los particulares impartan esta educación, lo cual no nos deja fuera de que tanto tú como yo, que somos profesores de una escuela privada o de una institución privada, eso no nos excluye que no seamos servidores públicos. Entonces, ¿hacia dónde voy con esta calidad o este carácter que tenemos tú y yo como servidores públicos? El artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho humano de petición, es decir, cualquier persona puede pedirle a una institución o a un servidor público de forma pacífica y respetuosa, determinado dato, por ejemplo, o solicitarle determinado servicio, repito, atendiendo o haciendo efectivo este derecho humano de petición contenido en el artículo 8 de la Constitución. Sin embargo, ¿qué sucede cuando ese derecho de petición se ejerce de una manera violenta? Se ejerce con el ánimo, y estoy pensando en un par de ejemplos que me vienen a la cabeza de maestras y maestros que me han compartido estas situaciones. Se lleva a cabo con gritos, con amenazas, con quejas, con exigencias al profesorado.
De tal manera que de aquí es de donde yo propongo que podemos no responder a esas quejas, exigencias, si estas quejas o exigencias se llevan a cabo o se trazan de una manera no pacífica y no respetuosa. De tal manera que para que yo como profesor pueda respetar tu derecho de petición como mamá o como papá, cuando te acerques a mí, tienes tu papá, tu mamá, inclusive mi propio alumno o mi alumna, que hacerlo de una manera pacífica y respetuosa. Si esto no se lleva a cabo de esa manera, puedo abstenerme para dar respuesta a cualquier tipo de reclamo, queja o solicitud que no se lleve a cabo de esta manera. Claro, eso me parece muy pertinente también, ¿no? Para también no hacer eventos de confrontación que luego llegan a ocurrir. E incluso a veces viene bien la figura de un mediador, ¿no? En este tipo de conversaciones. Maravilloso, claro que sí. Hoy día me parece que la mediación es una maravillosa rama del derecho que va a poner ciertos, ¿cómo decirlo? Va a detener ciertos conflictos para no llegar hasta los tribunales, para no llegar hasta la UAMASI, esta unidad contra el maltrato de menores, para no llegar a la Secretaría de Educación Pública, inclusive para no llegar hasta un ministerio público, por un conflicto que vaya creciendo como una bola de nieve, y me parece muy oportuno que sea la mediación una de las herramientas que tenemos que implementar necesariamente en la escuela. Ya existe mediación escolar, ¿no? Claro, y lo que me lleva también al siguiente punto, el derecho a no ser discriminado, ¿no? O sea, el profesor no puede ser objeto de actos discriminatorios. ¿A qué haces referencia cuando aludes a este derecho? Bueno, evidentemente me refiero a la persona del docente o de la docente que después de que se perpetran actos para molestar, para mofarse, para perjudicar o dicho propiamente discriminar a un profesor, ¿por qué razones o por qué situaciones? Por su origen étnico, por su color de piel, por la cultura, por el sexo, por el género, por la edad de los profesores. Es probable que lo platiquemos más adelante. Hay profesores y profesoras, adultos mayores, que prácticamente dan su clase y huyen del salón de clases, ¿no? ¿Por qué? Porque también son objeto de discriminación. Y eso, pues, metiéndonos más allá o acrecentando esta lista de actos discriminatorios, también encontramos que por razones de condición social, económica, salud, por la religión, por la apariencia física, por todas estas características, ¿no? Que pueden ser utilizadas para mofa, burla de un profesor o de una profesora. Evidentemente, pues esto no puede ser objeto de un acto discriminatorio, ¿no? Porque es cierto que es práctica común hacer un chiste con el maestro, pero reírnos con el maestro o hacerle una broma a la maestra, pero esa delgada línea entre vamos a bromear o vamos a participar a mi maestra de esta broma, evidentemente que no puede caer en actos, repito, discriminatorios, ¿no? Claro, esa delgada línea que tú mencionas es muy interesante porque, o sea, ¿en qué momento es agresión y en qué momento se vuelve discriminación? Claro. O las dos convergen en un punto, ¿no? O sea, porque puedo entender cierta discriminación, o sea, cierta como selección o un trato diferente en función de un género, ¿no? En función de, no sé, si trae tatuajes o no los trae, en función de si tiene alguna preferencia sexual o no la tiene, o incluso en su vestimenta. Pero ¿en qué momento eso ya se vuelve necesariamente una agresión? Y justo esa es la frontera, que a veces es bien delicada, ¿no? Sí, es cierto. Creo. Coincido contigo, Fer, por lo que refiere a que
pues todo acto discriminatorio per se es violencia. Ya sea que ésta se ejerza contra las y los docentes para incitar al odio, ajá, para rechazarlo, para burlarnos o para burlarse de mi persona, porque uso lentes, por cómo estoy vestido. También son actos discriminatorios la injuria contra él o la docente, por ejemplo, la persecución y también que excluyamos inclusive a la persona del docente, ¿no? Entonces, me parece que van de la mano. O sea, la violencia o la discriminación per se es un acto violento, ¿no? Por eso es que, sí, como bien lo mencionas, esa delgada línea, si de la broma se convierte en una burla, entonces ya no estamos hablando, ya estamos hablando, quiero decir, de un acto discriminatorio. Recordarás, Fer, si me permites el ejemplo y la anécdota, recordarás a nuestro querido compañero, el profesor Casillas, Claro. que un día entra al salón de clases y uno de los alumnos le pregunta, profe, ¿cómo se dice? ¿Duérmanse o duérmanse? Entonces el profesor Casillas responde, pues duérmanse, y todos los alumnos, cerca de 30 alumnos, le hicieron caso al profesor, se acostaron en las bancas simulando que estaban durmiendo. El profesor Casillas soltó una carcajada, todos los alumnos y alumnas conjugaron con el profesor y el profesor entró a la broma. En ningún momento hubo algo que lo injuriara, que molestara o que se burlaran de él. Al contrario, fue una broma de la cual él participó y le gustó la broma, él estaba muerto de risa, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo nosotros como docentes podemos entrar a esta convivencia, incluso hasta por un tema de empatía y de integración con nuestro grupo. Claro, entras en la dinámica de juego y también al mismo tiempo vas como metiendo el acelerador, quitándolo, poniendo freno, ¿no? O sea, moderando incluso la propia dinámica lúdica de juego, vaya, que está ahí en el aula. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Lo cual me lleva al siguiente punto del trabajo en el aula como docentes, la libertad de expresión, que también es todo un tema en ese sentido. ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? Todo lo que se dice está avalado por la libertad de expresión o no. ¿En qué momento deja de ser una libertad de expresión y se vuelve otra cosa? O sea, ¿cómo lo vamos perfilando ahí, querido Gonzalo? Gracias, Fer. Sí, pues evidentemente que este derecho a la libertad de expresión fue recogido por un servidor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La libertad de expresión per se y la libertad de pensamiento es un derecho humano reconocido tanto constitucional como convencionalmente, me refiero a la Convención Americana de Derechos Humanos. Me parece que también, o desde mi punto de vista, considero que ese límite, Fer, o más bien, esta libertad de expresión, esta libertad de pensamiento y de conciencia sí encuentra un límite. Podemos manifestar de forma libre, atendiendo a la libertad de cátedra de la cual, pues como sabemos, la UNAM lo permite, ¿no? O la de Gire lo permite en nuestras cátedras de educación media superior. Sin embargo, este límite al que me he referido obedece a que no podemos alterar el orden público. Es decir, por fortuna, gracias a esta bendita libertad de cátedra que nos permite la Universidad Nacional Autónoma de México, a nosotros como docentes, esta libre expresión puedo llevarla al aula, inclusive con fines que a mis alumnas y a mis alumnos les pueda ser útil en la vida diaria. ¿A qué me refiero? Mi programa operativo o mi temario de la materia de Derecho establece que cuando yo dé la cátedra de Derecho Penal, tengo que explicarles a los alumnos los elementos del derecho penal, la teoría del delito y una serie de conceptos teóricos que ya no los dejo solamente en esa parte de la teoría. Repito, gracias a esta libertad de cátedra me voy más allá
Y con la libertad que tengo para la expresión de ideas y libertad de pensamiento que reconoce la Constitución a mi favor, facilito a mis alumnos cartillas de derechos de la víctima o derechos del acusado o la acusada. Desde mi punto de vista, eso puede ser mucho más útil a un adolescente que padezca un delito, que resienta un delito, o que se involucre o esté como un presunto responsable en un delito. Entonces, de acuerdo a ello, las cartillas de tanto derechos de la víctima como del delincuente las he tomado y adoptado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Comparto estas dos cartillas con mis alumnas y mis alumnos y además discutimos casos un tanto hasta delicados, ¿no? Les he platicado cómo son las cárceles, al menos la cárcel que yo conozco de Cuautitlán Izcalli, es una cárcel que, como se los proyecto a mis alumnos, si yo pudiera pensar en este infierno de Dante, no pensaría en el infierno típico donde hay fuego y rocas volcánicas, ¿no? Pensaría en esa cárcel de Cuautitlán Izcalli donde entré alguna vez para asesorar a una persona, ¿no? Entonces, gracias a esta libertad de expresión es que puedo compartir estas experiencias con mis alumnos, que a pesar de ser un tanto delicadas, pretendo sensibilizarlos, ¿no? Desde lo que me permite evidentemente el temario de la UNAM. Repito, esta limitante o esta libre expresión como derecho humano sí encuentra una limitante. No puedo alterar el orden público, no puedo alterar o incitar a la violencia a mis alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Claro. pues, sí, adelante, Fer. No, sí, es que pensaba mucho en este asunto de la libertad de expresión, porque últimamente se ha dado un fenómeno muy fuerte en algunas universidades de Estados Unidos, en donde la cultura de la cancelación ha empezado a hacer estragos en algunas disciplinas y en algunos profesores, ¿no? O sea, ya no puedes hablar, por ejemplo, de algún tipo de texto que haga vinculación, no sé, a una relación eh, entre, ¿qué te gusta? Vaya, entre una niña y un adulto, como el caso de Nabokov en Lolita, ¿no? O, por ejemplo, ya no podrías hablar de algunos textos medievales que abordan el tema erótico, porque, bueno, pues está prohibido el asunto del erotismo en la literatura o en general. Entonces, hay un momento en el cual ya la libertad de cátedra empieza a tener otra confrontación con el asunto de la cancelación misma, porque en términos reales no estás agrediendo, ¿no? O sea, estás planteando un programa, una propuesta educativa, pero lo que ha venido ocurriendo es que hay una avanzada cultura de la cancelación que justo lo que hace es cancelar todo aquello que no le gusta, ¿no? Y no necesariamente que afecte o desestabilice el orden público, me parece. Pero no sé cómo tú lo veas, ¿no? Y bueno, digo en Estados Unidos porque en Estados Unidos se ha dado este caso de manera muy concreta en universidades de mucho renombre, pero me parece que el fenómeno se está extendiendo a muchas otras universidades y espacios educativos. Entonces ahí me parece que también hay que buscar un equilibrio, pero no sé cómo lo veas tú. Sí, bueno, de entrada, un tanto lamentable. Sí, este fenómeno me parece un tanto delicado, porque aquí ya el límite no lo pone el propio docente a la libre expresión de ideas, a la libertad de pensamiento y a la libertad de conciencia, sino se lo imponen al docente, ¿no? Circunstancia que es totalmente diferente a lo que, a lo que acabamos de comentar, ¿verdad? Aquí ya es como una imposición, si me permites la palabra, Fer, ¿no? Claro. Es una imposición y una, pues, amarrar de manos esta libertad de cátedra, ¿no? Claro, sí, porque igual se puede llegar a un arreglo ya en espacios de construcción del programa y decir, bueno, a ver, ¿qué les gustaría ver? ¿Qué podemos perfilar en el aula para llegar a una suerte de
pues, de negociación incluso del propio programa, ¿no? Y Sí. evitar en un futuro este tipo de situaciones que gradualmente se están dando en los países, en varios países. Ahora, voy un poco rápido, Gonzalo, porque ya se nos está acabando el tiempo. Hay otros derechos que están allí que me gustaría ir como tomando. Me faltan algunos más. Me gustaría que hablaras un poco del derecho derechos en el entorno profesional. No lo había escuchado, fíjate, y me interesa mucho saber qué estás viendo tú en ese sentido. Sí, esta parte del entorno, me refiero al espacio, al lugar, a la sede donde desempeñamos nuestro servicio docente o nuestro servicio educativo, ¿no? Entorno profesional, donde nos desarrollamos. ¿A qué me refiero? Aquí, esto fue también recogido de la Ley Federal del Trabajo, tenemos derecho a capacitarnos. Es un deber, por ejemplo, para los que tratamos con niñas y niños y adolescentes, es un deber capacitarnos en materia de deberes de cuidado, pero también es un derecho capacitarnos. Es decir, actualmente, para que tú y yo, que estamos en este sistema incorporado de la UNAM, podamos seguir dando clases, tenemos que certificarnos o recertificarnos con algún curso, con al menos 20 horas, para que la DGIRE de la UNAM valide que podamos seguir impartiendo clases. Entonces, bueno, por este lado, pues la UNAM hace un esfuerzo por tenernos actualizadas y actualizados, ¿verdad? A los maestros. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública no exige muchas veces esa capacitación y a lo mejor la maestra desea capacitarse en educación emocional. Oye, no, tú eres de maestra de geografía, lo siento, tú nada más geografía. Entonces, de alguna manera sí está habiendo ahí una limitante en el entorno profesional de esta maestra. No le permiten ese derecho a capacitarse por lo que refiere a educación emocional, por ejemplo. Y así también en este entorno profesional, yo lo veo muy claro en el año 2009, cuando precisamente tuve el gusto de conocerte, querido Fer. Yo afortunadamente, repito, el derecho al acompañamiento o esta capacitación no solo fue sobre mi materia u otras materias, sino también me capacitaron para maestras, maestros, mi coordinador en aquel tiempo, mi directora, me capacitaron para las cuestiones administrativas, cómo llenar esta bitácora que le llamamos CARDEX, los exámenes, cómo desarrollarlos. Repito, cuestiones administrativas que me sentí verdaderamente honrado y acompañado en este entorno profesional. Desafortunadamente no sucede en todas las escuelas y no se reconoce y valida como un derecho a favor de la docencia, Fer. Claro, completamente de acuerdo. Ahora, me voy a brincar algunos que faltan. Me interesa uno en particular, bueno, dos, y si los podemos sumar. El derecho de las mujeres docentes y el asunto de los adultos mayores. A mí el tema de los adultos mayores me puede muchísimo porque hay muchos profesores que, pues, gradualmente han sido, pues, literalmente despedidos por la condición de edad y en el contexto de pandemia pues también se aceleró ese proceso debido a la dificultad que implicaba el hecho de adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ese tema en lo particular sí me parece importante, no porque el otro no lo sea, pero a mí me mueve mucho ese tema de los adultos mayores. ¿Qué estás encontrando ahí? Y si quieres después lo vinculas al asunto de las mujeres. Claro, sí, efectivamente, Fer, ahora que lo mencionas, eh, cuando desarrollé esta cartilla, no tenía en el radar, porque fue precisamente durante la pandemia cuando yo desarrollé esta cartilla, no tenía en el radar lo que acabas de comentar y tienes toda la razón. Los maestros y maestras de la tercera edad difícilmente pueden familiarizarse con estos sistemas como la plataforma donde estamos en este momento o desde la mensajería instantánea o Facebook o esta plataforma de Google Classroom. Es una realidad. Amén que, también como lo mencionaste, pues esta generación de lo que me permití llamarle los sabios de la tribu parece estar desapareciendo. Por un lado, basado en actos discriminatorios y de exclusión,
algunas maestras y maestros de la tercera edad dan un paso a la izquierda. No participan en las juntas de maestros y maestras, no opinan, se sienten excluidos porque ven que de repente llega un profesor o una profesora recién egresada de la carrera y trae ideas súper novedosas y organiza un súper debate, qué sé yo. Entonces, el maestro o la maestra, como adulto mayor, pues sea por voluntad propia o empujado por otros maestros o maestras o los propios alumnos, poco a poco va apagándose, ¿no? Y como bien lo mencionas, son muchos los casos en los cuales sabemos o conocemos que a los maestros de la tercera edad se les despide. Esta cartilla de derechos propone que gocen de las mismas oportunidades de acceso al trabajo docente, que fortalezcamos su independencia, a ser consultados y tomados en cuenta y a recibir un trato justo. Esto, valga la expresión, no me lo saqué de la manga, viene en una convención interamericana de los derechos de las personas adultas mayores. Es decir, sí fue recogido de esta convención, aterrizado en la cartilla, pero que es una realidad. Se reconocen esos derechos en esa Convención Interamericana de los Adultos Mayores porque alguien ya se dio cuenta que padecen de todas estas situaciones. No los dejan ser independientes, no los dejan participar o las dejan participar, son excluidos, son discriminados por su condición de adulto mayor. Ajá. Y de ahí que también, por lo que refiere a los derechos de las mujeres docentes, también me permití desarrollar hasta 5 puntos dentro del derecho de las mujeres docentes, propongo 5 puntos, arrancando por uno elemental. Toda maestra que sea acosada, por ejemplo, laboral o sexualmente en su entorno educativo, tiene derecho a denunciar. Muchas veces la maestra, porque lo vi, lo escuché en el Estado de México, en una gran escuela del Estado de México, una maestra fue acosada sexualmente por su alumno de tercero, por 2 alumnos de tercero de secundaria, y la maestra no denunció por miedo a que la despidieran. Resintió el acoso sexual por parte de estos 2 menores de edad hasta que terminó el ciclo escolar y pudo hablar con la psicóloga de la institución. Tiene derecho a denunciar la maestra, ¿no? Así como también propuse en esta cartilla de derechos que si la maestra denuncia, ¿no? Sabemos lo engorroso que significa denunciar en nuestro país, ¿no? Que son horas interminables, vamos, se puede ahora realizar vía electrónica la denuncia, ¿no? Pero si la maestra optara, en este ejemplo que estoy poniendo del acoso sexual, optara por denunciar a sus alumnos, tiene derecho a que se salvaguarde su persona una vez que presenta la denuncia. Esto quiere decir que el Ministerio Público va a ordenar una serie de, va a ordenar que no se acerquen los presuntos acosadores a la maestra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, son medidas de salvaguarda de la persona que el Ministerio Público de la localidad de esta maestra que opte por denunciar, pues evidentemente tiene derecho a que se salvaguarde su persona, ¿no? Amén que también tiene derecho a exigir que se elimine para sí o para las mujeres de su entorno, sean maestras o alumnas, todo acto discriminatorio o inclusive estereotipado, ¿no? Basado en los roles masculinos y femeninos que desafortunadamente, pues como sabemos, son heredados de un heteropatriarcado al estilo mexicano, ¿verdad? Y finalmente también lo que propongo en esta cartilla, particularmente por lo que refiere a los derechos de las mujeres docentes, de la Ley Federal del Trabajo, me volé por ahí el dispositivo relativo. Esto tiene muchos años en la Ley Federal del Trabajo, pero hay algunas mamás docentes que una vez de que, o posterior al alumbramiento, ya no las reciben en la escuela, porque ya tomaron su plaza, porque se le va a complicar, no tenemos espacios para que amamante a la bebé o al bebé,
entonces la maestra se va a tener que ir a meter al baño de maestros o maestras para amamantar al bebé. Entonces, eso a veces parece y suena muy complicado para los coordinadores y directivos o los propios dueños de las escuelas. De tal forma que dentro de este derecho de las mujeres docentes propongo, repito, e invoco la Ley Federal de Trabajo. Una docente que es madre tiene el derecho a regresar y reintegrarse en la misma institución educativa donde se desempeñaba. ¿De acuerdo? Entonces, Claro. bueno, es así como complemento o trate de conjugar estos dos derechos, tanto de las mujeres como de los y las adultos mayores. Querido Gonzalo, pues ahí está, se nos acabó literalmente el tiempo. Quedaron ahí unos derechos, pero me parece importante que este material, pues si me lo permites, compartirlo con nuestra audiencia y o bien que tú mismo, creo que estás dando webinars, ¿no? ¿Dónde te pueden localizar? Bueno, ahorita solamente tengo la fanpage, o tenemos la fanpage de Facebook. Nos encuentran como Paz con S, Paz en mi escuela. Y, por supuesto, respondiendo a la primera pregunta, por supuesto, Fer, hay que compartir, hay que difundir esta cartilla. Cualquier tipo de comentario, observación, crítica que abone a que estos derechos humanos de las y los docentes puedan incluso ampliarse, ¿no? Será muy bien recibida, ¿no? En mi correo electrónico gdegatocampos@pasescolar.com, paz con S. Perfecto. Querido Gonzalo, te aprecio mucho, te agradezco este tiempo que nos brindaste y pues seguimos en comunicación. Seguramente surgirán algunos temas más vinculados a nuestra labor docente y aprovecho también para felicitarte por tu día ya pasado del día del Maestro. Y compartimos esto. Igualmente, querido Fer, muchas gracias nuevamente. Gracias, querido Gonzalo. Y a nuestra audiencia del Oriente, nos vemos el siguiente miércoles, como todos los miércoles a las 2 de la tarde, para hablar de los temas de la agenda pública que tanto nos preocupan y un poquito más. Nos vemos, nos vamos, pero regresamos. Hasta luego.